Listo. Entonces, listo. Entonces, pues como que vimos que esta era una oportunidad como para nosotras contar qué es lo que realmente pasa en una experiencia con psicodélicos, ya que hay una gran estigmatización, porque pues lo que siempre se ha hablado sobre los psicodélicos es que son sustancias que son peligrosas porque pues están metidas en un grupo de sustancias de la lista uno de sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos y eso hace que a raíz de eso se haya hecho una propaganda de ellas donde se cree que son sustancias que en las que nos vamos a quedar en el viaje o que nos vamos a volver locos o no sé, como que las personas tienen mucho miedo de entrar a esos estados porque creen que no van a poder volver a regresar a la normalidad. Entonces vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa realmente en las experiencias con psicodélicos porque digamos, ellas están metidas en esa lista uno de sustancias prohibidas, pero pues es más por una cuestión política que por lo que realmente sean peligrosas las sustancias, porque los psicodélicos en realidad son de las sustancias más seguras que hay. Inclusive es muchísimo más segura que sustancias como el alcohol que están permitidas y son completamente legales. Entonces, como que la idea también es que empecemos a quitarnos esas creencias y esos estigmas que tenemos sobre los psicodélicos, porque en realidad son sustancias que pueden ser muy beneficiosas para la salud mental de las personas en este momento, pues como que estamos viviendo, donde hay tanta ansiedad, donde hay tanta depresión y todo este tipo de cosas. Entonces, empezamos con esta diapositiva, que es donde nos preguntamos qué es lo que pasa en una experiencia con psicodélicos. ¿Qué pasa en una experiencia con psicodélicos? Porque generalmente entonces tenemos la percepción de que, no sé, se nos va a distorsionar la vista, vamos a ver cosas diferentes, vamos a alucinar, pero en realidad hay algo que pasa mucho más allá y por lo que los psicodélicos pueden ser sustancias que nos ayuden mucho terapéuticamente. Entonces, esta imagen es la imagen de un cerebro cuando está con un psicodélico y cuando no está con un psicodélico. En la imagen izquierda podemos ver cómo es un estado de conciencia normal, un estado ordinario de conciencia, cómo estamos en ese momento, cómo nos levantamos todos los días, cómo funciona el cerebro normalmente. Y al lado derecho podemos ver cómo se activan las conexiones neuronales en el cerebro cuando, en este caso, esta imagen es cuando se consume psilocibina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se activan estas redes neuronales? Los psicodélicos actúan específicamente en los receptores de serotonina 2A. Yo sé que se ha escuchado hablar mucho de la serotonina, que es como el neurotransmisor de la felicidad, pero pues en realidad no es solamente la felicidad, sino que regula muchas más cosas, muchas más funciones de las que hacemos en el día a día. Y los psicodélicos específicamente trabajan en esos receptores de serotonina, específicamente en los 2A. Cuando ellos se aferran a esos receptores de serotonina 2A, lo que sucede es que nos volvemos mucho más receptivos al entorno. Y al volvernos más receptivos al entorno, pues vamos a estar mucho más sensibles. Entonces, bueno, acá hay algo muy importante que vamos a profundizar en eso más adelante, pero pues es muy importante saber que como estamos más receptivos al entorno, eh, la experiencia, si es buena o no, si es provechosa o traumática para la persona, depende completamente del entorno donde esté la persona y qué es lo que la rodea y cómo está la persona en ese momento, que en eso va a profundizar Ana más adelante. Entonces, bueno, en el cerebro tenemos aparte una partecita que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto, digamos, en este caso, en el caso del estado de conciencia ordinario como estamos en este momento, ya es la que se encarga como de todo. Es como el piloto automático de nosotros, donde tenemos como instaladas todas nuestras creencias de cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida, cómo somos nosotros,
cuáles son nuestras creencias preestablecidas y desde ahí funcionamos sin mucho esfuerzo. Por eso siempre decimos como que no, es que yo soy de esta forma, yo soy de esta otra forma, cuando pasan estas cosas yo actúo de esta forma y siempre tenemos como esa predeterminación a cómo se hacen las cosas, qué creemos sobre las cosas, cómo funciona el mundo. Entonces, cuando consumimos un psicodélico y pasa esto de las redes neuronales, entonces lo que sucede es que esa red neuronal por defecto se apaga, se desactiva. Y al desactivarse, entonces podemos también soltar creencias, soltar patrones de pensamiento, soltar patrones de pensamiento y entrar como a una etapa de flexibilidad neuronal, donde podemos, donde podemos empezar a reorganizar la información. Entonces esto se llama, esta imagen así como está a la derecha, si vemos es llena de colores y llena como de desórdenes porque hay muchas más redes neuronales activas, o sea, se desactiva la red neuronal por defecto y se activan muchas más redes neuronales que generalmente no están activas y nos permiten primero apagar la información del automático, que es la que nos hace actuar siempre de determinadas maneras y tener unas creencias específicas y preestablecidas, y se activan otras redes neuronales que nos permiten ver cosas nuevas, ver otras posibilidades, darnos cuenta que hay otras formas de ver la vida, que hay otras creencias sobre lo que tenemos, que hay otras formas de relacionarnos con lo que sentimos. Entonces, esto se llama el cerebro entrópico. El cerebro entrópico, lo que sucede es que cogemos y es como si tuviéramos un closet, digamos, en el cerebro, nosotros tenemos como toda la información organizada, así como tenemos la ropa organizada en el closet, y cogemos y sacamos todo y lo desorganizamos y empezamos a ver qué hay ahí. Entonces, cuando sucede eso en el cerebro, podemos empezar a reconocer cosas que no habíamos visto, que no nos habíamos dado cuenta, y no solamente a nivel mental, sino sobre todo también a nivel emocional. Empezamos a darnos cuenta de emociones que tenemos dentro, patrones de pensamiento, patrones de formas de funcionar, de conductas que no sabíamos que estaban ahí, que estaban como muy preestablecidos. Entonces, esta función, esta forma del cerebro entrópico, lo que permite es que listo, nosotros sacamos todo del closet, sacamos todo, lo vemos todo, y desde ahí podemos decidir qué volver a meter y qué no, cómo lo ponemos, qué me sirve, qué no me sirve. Entonces, finalmente, lo que nos permite eso es generar una flexibilidad neuronal y una neuroplasticidad para poder reorganizar lo que sucede en esa red neuronal por defecto, porque vamos a reconocer más formas de hacer las cosas y vamos a poder reprogramar esa red neuronal por defecto que muchas veces nos lleva por patrones de pensamiento y de comportamientos que pues no son muy útiles para la experiencia que nosotros queremos tener en nuestra vida. Eh, Seguimos con ¿para qué sirve una experiencia con psicodélicos? Entonces, en ese mismo sentido, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para eso. Tenemos creencias que son muy limitantes, tenemos visiones sobre la vida muy limitadas que nos hacen ver la vida de una manera catastrófica o de una manera en la que como que siempre caemos en los mismos patrones de comportamiento, en la que vemos la vida como sin sentido, también una manera en la que nos relacionamos de muy mala manera con nuestras emociones, como que no sabemos qué hacer con lo que sentimos, con lo que pensamos. Entonces, una experiencia con psicodélicos nos sirve precisamente para abrirnos a otras perspectivas, para abrirnos a otras posibilidades y sobre todo es una gran oportunidad para ir a deshacernos, por así decirlo, de un montón de emociones que dejamos como guardadas dentro de nosotros, porque así como ponía ahorita el ejemplo del closet, en el closet a veces cuando vamos guardando y guardando y guardando cosas, no nos damos cuenta que hay cosas que ya van por allá teniendo telarañitas, mugre, un montón de cosas, y eso nos pasa mucho con las emociones, porque pues vivimos en una sociedad en la que no nos enseñaron a relacionarnos con nuestras emociones, sino que pues como que lo que se quedó en nuestra red neuronal por defecto fue el rechazo hacia las emociones, o sea, las emociones que se sienten rico, bienvenidas, maravillosas, pero las emociones que no son tan cómodas
Entonces, ¿qué hacemos con ella? No, qué pereza, yo no quiero sentir esto, me voy y me distraigo. Entonces me voy de rumba, me voy de fiesta, me distraigo con esto, me distraigo con lo otro, o tengo que ser fuerte, sigo y me hago el bobo y sigo adelante. Y entonces las emociones se van quedando guardadas, se van quedando guardadas, se van quedando guardadas. Y no sé si se han dado cuenta que uno coge y recuerda una cosa y ahí mismo aparece la emoción. Recuerda esa otra cosa y ahí mismo aparece la emoción. Entonces quedamos con un montón de sensaciones y recuerdos que finalmente se vuelven una carga para nuestra vida, porque eso no nos sirve para absolutamente nada, que para que lo recordamos y nos sentimos otra vez malucos, entonces no nos sirve para nada. Y la experiencia con los psicodélicos nos permite entonces eso, nos permite al encender esas redes neuronales, ir a un montón de lugares emocionales también, donde vamos a sacar todas esas emociones que hay dentro de nosotros y nos da la oportunidad de experimentar esas emociones desde otro lugar, porque nos permite experimentarlas desde la aceptación, desde, listo, yo la puedo transitar, yo la puedo sentir, y al permitirnos transitar y sentir la emoción, ella va a salir, va a fluir y vamos a liberarnos de ella. Entonces, finalmente es una posibilidad de quitarnos, eh, no sé, creencias, pensamientos. Es muy útil por esto mismo es muy útil. En estudios se ha demostrado que es muy útil para la depresión y para problemas de adicciones, porque generalmente la depresión y las adicciones pues son patrones de comportamientos y creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces ahí podemos, como tenemos la oportunidad de aflojar esas creencias, perdón, aflojar esas creencias y poder flexibilizar la mente para darnos cuenta que nosotros no somos eso, sino que podemos ser muchas más cosas y ver las cosas de muchas más maneras. Acá entonces Ana nos va a explicar si es segura una experiencia con psicodélicos, que es una de las cosas que más hace ruido en la mente de las personas. Bueno, entonces, siguiendo con lo que nos venía contando Lore, esta es una de las preguntas que más nos hacen eh, las personas cuando se van a exponer a este tipo de experiencias. Y es, bueno, eso sí es seguro, me voy a quedar ahí, ¿cierto? Que hay muchos mitos detrás de lo que se vive en una experiencia con psicodélicos y es, ¿cómo sé yo que es seguro? ¿Cómo sé que no me voy a quedar ahí? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? Y bueno, acá hablando, cuando entramos a hablar ya referente a la seguridad, eh, hay muchos factores que van a determinar la seguridad, ¿cierto? Y hoy queremos como mostrarles cuáles son esos factores que nos permiten que una experiencia sea segura, eh, y qué nos lleva a que quizás una experiencia no sea segura, ¿cierto? Si bien los psicodélicos como tal tienen un margen de seguridad muy grande, o sea, el consumo de psicodélicos por sí solos no son inseguros. Cuando combinamos otros factores, sí podemos llevar a que esta experiencia sea insegura, ¿cierto? Es muy importante entender, por ejemplo, con quién voy a hacer yo la experiencia, ¿cierto? ¿Dónde la voy a hacer? Y si yo he tenido una valoración previa donde me digan si tú sí eres un candidato para vivir una experiencia o no eres candidato a vivir esta experiencia por algunos factores que vamos a hablar ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces es fundamental que yo pueda asegurar, esto se llama en las experiencias con psicodélicos, se llama el set y el setting, y es dónde voy a estar y con quién voy a estar, ¿cierto? ¿Cómo es ese ambiente en el que voy a estar? Como lo he explicado ahorita, los receptores de serotonina se activan, ¿cierto? Y estos receptores no solamente son los receptores de la felicidad, sino que nos van a activar un montón como esos sentidos, por eso decimos que se nos agudizan los sentidos en las experiencias con psicodélicos, y lo que hace esto en el cerebro es que yo esté más receptivo a todo mi ambiente. Por ende, si yo estoy en un ambiente donde me siento inseguro, donde no tengo acompañamiento o el acompañamiento con quien estoy no es el adecuado, ¿cierto? Donde estoy con muchísimas personas, donde, no sé, donde de pronto hayan lugares de peligro, donde yo no me sienta que estoy bien, eso va a llevar a que la experiencia no sea terapéutica, sino que sea una experiencia traumática. Y de ahí es donde escuchamos a personas decir, no, eso ha sido lo peor en mi vida, es que me angustié mucho, es que me asusté mucho, y lleva a que la experiencia pues no sea tan segura, ¿cierto?
como tal, los psicodélicos por sí solos, hablando en este caso especialmente de la psilocibina, que es el psicodélico que nosotros utilizamos en nuestras terapias, no hay forma de intoxicación con psilocibina a las dosis que se manejan para las macrodosis, ¿cierto? Entonces, realmente es una experiencia muy segura. ¿Qué es lo más importante referente a esto? Que yo me pueda asesorar bien, que yo pueda conocer bien del tema, que yo sepa quién me va a acompañar, con quién voy a hacer este proceso y que realmente lo haga bajo una visión terapéutica más que una visión recreativa, ¿cierto? Por lo que les venía diciendo, o sea, si yo vivo esta experiencia de forma recreativa, no estoy acompañado, estoy solo, cuando yo hago esa expansión cuando yo llego a ese estado expandido de mi conciencia, puedo llevar a que el ambiente donde estoy se torne angustioso, ¿cierto? Que me genere angustia, se torne miedoso. Entonces, si yo no estoy con el acompañamiento adecuado, digamos que la experiencia no va a ser segura. Y eso puede llevar a que en vez de yo generar bienestar, ¿cierto? Tranquilidad, sanar un proceso de ansiedad, de depresión, me puede llevar a que, por el contrario, yo termine desarrollando ansiedad, depresión, inclusive, no sé, trastornos psicóticos de haber vivido una experiencia mal vivida, ¿cierto? Pero cuando yo hago un acompañamiento adecuado, cuando yo vivo una experiencia adecuada, no tiene por qué ser una experiencia insegura, no tiene por qué haber riesgos de quedar posterior a eso con ansiedad, con depresión, con trastornos psicóticos, porque la experiencia y el acompañamiento posterior, que también vamos a hablar un poquito de eso, lo hacen todo. O sea, más allá de el psicodélico como tal que se utilice, la experiencia, el acompañamiento y el tratamiento posterior es lo que realmente me van a permitir y me van a dar a mí la seguridad de que una experiencia de esa realmente sea terapéutica. Dame la siguiente, Lore, por favor. Listo. Y esta también es una pregunta muy frecuente y es, bueno, ¿para quién es una experiencia con psicodélicos? ¿O por qué tengo que hacer yo una terapia de estos? ¿O quién sí y quién no? Realmente llevar un cerebro a un estado expandido de conciencia eh, está abierto para todos, ¿cierto? ¿Qué es lo importante cuando yo quiero ir a un estado expandido de conciencia? Es tener muy claro para qué lo quiero hacer, ¿cierto? No quedarme simplemente en la experiencia porque está de moda, porque todos me han contado que es muy chévere, porque tuve un amigo que fue y le fue muy bien, sino que yo tenga muy claro para qué quiero hacer una experiencia con psicodélicos. ¿Cuáles son esos patrones, esas creencias, eso que yo quiero sanar, que sé que está en mi inconsciente, que no lo he podido encontrar quizás utilizando otras herramientas, otras formas terapéuticas, pero que yo estoy seguro de que hay algo más ahí en mi inconsciente y lo quiero encontrar, ¿cierto? Ese es como un primer nicho de personas eh, que pueden ir a una experiencia con psicodélicos, ¿cierto? De forma muy terapéutica. En mi caso, por ejemplo, a consulta también desde la sanación de enfermedades físicas, que sabemos que realmente tienen un componente emocional importante y que hay que ir a ese inconsciente para poder sanarlo, utilizamos estas experiencias con psicodélicos. Hay algo muy importante y es que hay estudios, digamos que los estudios de los psicodélicos a lo largo de la historia, porque esto no es de 5 o 10 años, eh, como muchas personas piensan, porque ha sido como el auge en los últimos años. Los estudios con psicodélicos vienen de muchos años atrás, ¿cierto? Con el descubrimiento del LSD, pero eh, los estudios nos muestran que las personas con esquizofrenia, las personas con bipolaridad o que tengan antecedentes en primer grado de esquizofrenia o de bipolaridad, no deberían ir a un proceso terapéutico con psicodélicos, ¿cierto? Sin embargo, para esto es muy importante la valoración médica inicial, el acompañamiento médico, terapéutico, psicológico, porque hay muchas personas que están mal diagnosticadas, ¿cierto? Hay muchas personas que realmente no tienen una esquizofrenia, que realmente no tienen un trastorno de bipolaridad y que simplemente por haber cargado con ese diagnóstico durante muchos años, se les limita la posibilidad de vivir este tipo de experiencias, ¿cierto? Lo que yo he experimentado en mi consulta es, listo, si hay una persona que llega con el antecedente de bipolaridad, es
venga, conozcámonos, ¿cierto? No vamos de una a un proceso de macrodosis, hagamos un proceso terapéutico y encontremos si realmente hay una bipolaridad desde lo fisiológico y lo bioquímico en tu cerebro, o si es que hay otras cosas que están escondidas, que no se han visto y que estás mal diagnosticado, ¿cierto? Y que quizás estás mal medicado y que esa medicación que no es adecuada te está llevando a empeorar quizás tus síntomas o tu diagnóstico y que por este lado de los psicodélicos podemos tener una solución. Entonces, no se trata de dar contraindicaciones absolutas, hay algunas relativas como las que les menciono que están expuestas en algunos estudios, ¿cierto? Y que finalmente pues hay que leerlos y hay que creerles, pero no generar como un absolutismo frente a estas personas, sino que la invitación acá es, venga, hagamos las cosas bien, o sea, no vayas a una experiencia donde no has recibido una valoración, donde la persona que te va a acompañar ni siquiera sabe tu historia, tu proceso, sino qué hay detrás de tu vida, qué podemos encontrar en ese inconsciente antes de poder ir como revelarlo realmente un proceso de estos terapeutas. Entonces, hay unas contraindicaciones relativas según los estudios que hemos visto, pero digamos que en la práctica se han podido ver otras cosas diferentes, ¿cierto? Lastimosamente, el tema legal tiene muy suspendidas las investigaciones, ¿cierto? Y eso no ha permitido como que se pueda crecer en cuanto a la investigación y tener más información, igual pues, que un tema ético de fondo, pero es muy importante saber que cuando tú tienes un acompañamiento y una valoración adecuada, vamos a poder saber realmente si eres candidato o no para ir a una, pues, a una experiencia con psicodélicos. Al igual de que yo diga que no soy ni bipolar ni esquizofrénico, eso me genere o me abra las puertas directas a yo sí puedo ir a vivir una experiencia con psicodélicos, porque puede que en el momento de tu vida que te encuentres no sea el indicado para ir a una de estas experiencias. Entonces, es también entender de que como hay contraindicaciones relativas, pues que no las tengas no te hace apto y como que candidato para ir directamente a esta experiencia. Por eso en los procesos nosotros lo que buscamos es conocer muy bien a la persona, entender su historia de vida, mirar qué hay detrás, para que con esa historia podamos ir a una macrodosis para poder ayudarla a encontrar lo que quiera encontrar, lo que tenga que resolver, lo que tenga que sanar. Entonces es muy importante, digamos que acá como que la invitación es siempre que vayan a hacer un proceso de estos, así sea la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que lo hagan, acompáñense de un proceso terapéutico, porque yo puedo estar apta un día para hacerlo, pero puedo estar pasando por una situación, no sé, una persona que esté en un duelo agudo, que esté reciente, no debería ir a vivir una experiencia con psicodélicos, ¿cierto? En un estado de depresión profundo, activo, pues digamos que es mucho mejor primero poder hacer un proceso terapéutico antes de ir a una macrodosis o que por lo menos el terapeuta conozca esto para saber cómo te va a acompañar en este proceso cuando estás en algún duelo activo, en alguna situación que te está generando malestar inmediato. Entonces, por eso la comunicación es tan importante y por eso no es simplemente ir a un espacio donde muchas veces ni siquiera conocen quién eres, cómo te llamas, qué historia tienes y nos sometemos a esta experiencia con psicodélicos. Entonces acá, invitación puntual, poder hacer un acompañamiento muy cercano, poder estar como muy de la mano con el terapeuta que te va a acompañar en estos procesos o en estas experiencias con psicodélicos para asegurarnos que siempre que lo vayas a hacer sea el momento y el lugar, el momento y que tú estés como en la disposición adecuada para poder recibirlo, porque que tú seas apto hoy no significa que mañana también lo vas a hacer, o por el contrario, si tú estás en una situación que hoy se considera que no eres apto para vivir la experiencia, no quiere decir que entonces mañana no lo vas a poder hacer. Y acá, de lo que les estábamos mencionando, para ir pues concluyendo acerca de este espacio que creamos para ustedes, es la importancia del acompañamiento y la integración de la experiencia. Normalmente las personas van y viven la experiencia, ¿cierto? Van y hacen su macrodosis y se queda ahí. ¿Cierto? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo eso que vivimos? ¿O qué vamos a hacer con toda esa información que recibimos en el viaje?
Y acá es donde viene lo importante y lo que realmente es terapeuta de los procesos, que es terapéutico de los procesos con psicodélicos y es la integración, ¿cierto? Y cuando hablamos de integración es lo que les digo, ¿qué voy a hacer con esa información que yo recibo durante mi experiencia con psicodélicos? ¿Qué voy a hacer yo con eso que encuentre? Entonces, como les decía ahorita Lore con el ejemplo del closet, listo, yo saco un montón de ropa que no uso, pero ¿qué voy a hacer con esa ropa? La voy a botar, la voy a regalar, la voy a organizar para donarla. Entonces, es lo mismo, ¿qué voy a hacer yo con todo eso que encuentro? ¿Qué voy a hacer con la ropa que diga que sí voy a dejar? ¿Cómo la voy a organizar en el closet? Entonces, es muy importante este proceso de integración. Cuando las personas no están interesadas en hacer un proceso de integración, yo siempre les digo, es preferible que no vivan una experiencia con psicodélicos. O sea, si tú no estás en la disposición de hacer un proceso terapéutico posterior, es mejor que no vivas una de estas experiencias, porque ahí es cuando la gente o las personas pueden decir, es que eso me dejó peor, ¿cierto? Claro, si yo voy y saco todo mi closet y lo tiro en la cama y no lo organizo, pues qué desorden dejo ahí, ¿cierto? Entonces yo tengo que tomarme el tiempo de, listo, voy a organizar esto, voy a botar esto, voy a doblar esto, voy a dejar esto aquí, voy a darle este nuevo orden, porque si no, puedo quedar más enredado, puedo quedar con todo lo que decíamos ahorita, o crisis de depresión, o crisis de ansiedad, o episodios psicóticos. Pero cuando yo realmente me pego de la mano del terapeuta y le digo, listo, venga que vamos a organizar esto que yo encontré, venga que vamos a entender toda esta información, es cuando realmente se ven los beneficios de los procesos terapéuticos con psicodélicos. Entonces, las terapias de simplemente ir a vivir una macrodosis de psilocibina o de cualquier psicodélico, digamos que están mandadas a recoger, no se puede quedar en una experiencia y ya, sino qué voy a hacer con esa información. Yo creo que Lore nos puede complementar acá un poco también desde su parte, eh, desde su experiencia como terapeuta, de por qué es tan importante este momento y por qué es más importante inclusive que la macrodosis como tal. ¿no? Precisamente, pues en ese momento que los psicodélicos están como en ese boom, hay muchas como documentales, información, donde las personas como que llegan a creer que el psicodélico es como una cura mágica, ¿cierto? Como que listo, entonces yo tengo depresión y me voy a tomar el psicodélico y ya, con eso tengo y no tengo que hacer nada más, se me va a quitar la depresión. Entonces, es muy importante saber que el psicodélico, que los hongos no son una cura mágica, sino que precisamente uno es el que tiene que hacer ese trabajo, que es de lo que está hablando Ana específicamente. Uno es el que tiene que ir a ver cómo organizar nuevamente las cosas. El psicodélico solamente como que nos permite flexibilizar, soltar creencias, como quitar todas esas estructuras rígidas que no nos dejan ver más allá de lo que somos y de lo que pensamos y pues para poder ver qué más puede haber, qué otras posibilidades pueden haber para experimentar la vida y todo. Entonces, cuando uno tiene una experiencia con psicodélicos, uno cree que la experiencia es solamente el día del psicodélico, pero en realidad, después de la experiencia con los psicodélicos, los días posteriores se suele tener sueños que siguen entregándonos información o en el día empezamos como que recordamos, ay, verdad que yo viví eso, verdad que yo viví lo otro, como que ese tipo de cosas y es muy importante nosotros saber qué hacer con eso, porque si no, se queda. Pues no siempre que nosotros no integramos una experiencia quiere decir que nos va a dar un ataque psicótico o vamos a quedar con depresión o eso no. Eso depende completamente del entorno donde estemos, como el entorno donde estemos, si es traumático, si es peligroso, eso es lo que nos puede dejar como un ataque, pues como brotes psicóticos y depresivos de ansiedad. Pero lo que sí puede pasar es que pues la experiencia se queda en solamente una experiencia, no pasa nada, o sea, como que viví un montón de cosas, sentí un montón de cosas
y ya no pasó nada más. O sea, no, después volví como que la red neuronal por defecto vuelve y se acomoda a lo que era antes. Si yo no hago nada por organizar mis cosas, por reorganizar todo eso, a ver qué voy a botar, qué voy a dejar, qué, cómo voy, qué cosas nuevas puedo volver a meter, pues simplemente la red neuronal vuelve y coge y es como si llegara la mamá y le organizara el closet a uno y dejó todo igualito. O sea, como volvió a meter todo lo que yo quería botar, lo volví a meter al closet. Entonces, por eso es muy importante. Hay muchas formas de integrar la experiencia. Se puede integrar por medio de la escritura, se puede integrar por medio del dibujo, del arte, de la terapia también, conversando con el terapeuta. En el caso mío, pues yo lo hago por medio del tarot porque también ayuda como a explorar los arquetipos, porque en las experiencias con psicodélicos se expresan mucho los arquetipos que tenemos en el inconsciente y el tarot es una herramienta interpretativa que nos ayuda como a relacionar los arquetipos que vimos en la experiencia con los arquetipos que nos manejan desde el inconsciente a todos los seres humanos. Entonces, por ese lado, por eso es muy importante la experiencia de integración. No pasa nada, pues, si no integramos, pues lo que les digo, se queda solamente en una experiencia donde sentimos muchas cosas y ya. Otra cosa que yo quería agregar a lo que estaba hablando Ana ahora es que también hay algo que en este boom psicodélico pasa y es que pues no se trata tampoco de centrar los psicodélicos a que solamente pueden tener un uso médico, ¿cierto? No, no es que solamente puedan tener un uso médico, pero ellos también pueden tener otro tipo de usos. Sin embargo, siempre es muy importante esa precaución de saber, pues ir al médico y saber que, cómo estoy, si yo tengo este tipo de patologías, no tengo este tipo de patologías, qué medicamentos estoy tomando, porque también es muy importante saber qué medicamentos se está tomando, porque hay medicamentos que no son compatibles con los psicodélicos y que pueden generar algo que se llama un síndrome serotoninérgico, porque como que los dos actúan en los mismos receptores de serotonina y puede ocasionar como ese síndrome que pues puede haber muchos síntomas como fiebre, en todas las personas como que se presenta diferente. Entonces, si bien no es netamente algo para usar de manera médica, tampoco es netamente para usar de manera recreativa, ni mucho menos, o sea, de manera recreativa como solo, completamente y en un lugar donde uno no esté seguro, no es para usar de esa manera, porque, como nos decía Ana, la historia de los psicodélicos no es solamente lo que hemos visto en estos últimos años que están como en todo su furor. La historia de los psicodélicos viene desde la prehistoria, pues se empieza a hablar de ellos con el descubrimiento de la LSD más o menos por los 50, ¿cierto? Pero se tiene registros de que los seres humanos consumían hongos desde mucho antes de ser Homo sapiens, por así decirlo. Entonces, pero algo que es muy importante de resaltar de esto y por lo que lo traigo a colación en ese momento, es que este tipo de usos ceremoniales siempre se hacían en presencia de un chamán, en presencia de un taita, en presencia de alguien que está pendiente de la experiencia, que está pendiente de la persona, que lo va a ayudar a transitar la experiencia, porque si bien los psicodélicos son sustancias muy seguras y que pues nosotros lo consumimos y estamos conscientes, entonces, bueno, creemos que no, nada malo puede pasar. Como podemos tener una experiencia muy tranquila donde no pase nada, también podemos acceder a lugares emocionales que de pronto nos hacen encontrar con cosas que son muy fuertes para nosotros y al no procesarlas bien, al no tener una guía, un acompañamiento en ese momento, estar en un lugar donde no estemos seguros, estar con personas que no nos sepan guiar, pues nos va a generar lo que nos hablaba ahora Ana y es un trauma con respecto a las sustancias y ahí es donde pues pasa todo lo que conocemos y hemos escuchado, que no, es que aquel se quedó loco, es que se fue por allá por un potrero y se metió a un monte y se perdió, o se tiró por no sé dónde, porque
se confían, son personas que se confían porque la sustancia es muy segura, pero uno nunca sabe qué tiene adentro y qué se puede encontrar adentro que lo haga reaccionar de cierta manera hacia el entorno. Entonces, eso es muy importante, por eso hablamos tanto de la importancia del acompañamiento, tanto de revisar la parte médica, si somos aptos o no para la experiencia, como del acompañamiento en medio de la experiencia para tener una buena guía y que podamos hacerle frente a todas esas cosas que encontremos de la mejor manera y pueda ser útil para nosotros. Entonces, eso es como todo lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que no. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias por haberse conectado, por haber estado en este espacio que preparamos pues con mucho cariño para, para poder quitarle el estigma a los psicodélicos y que pues podamos dejar de tener miedo de tener esas experiencias que pueden ser realmente muy beneficiosas para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y para también abrirnos a ver todas las perspectivas con las que podemos experimentar la vida. Muchas gracias a todos y la importancia, o sea, la idea de estos espacios que vamos a estar compartiendo con ustedes es poder capacitarnos en esto que nos parece algo realmente muy bonito, una opción muy sanadora para muchas personas. Yo lo hablo desde el ámbito médico también, con todas las experiencias de los pacientes que he tenido, pero la importancia de poderlo hacer de forma responsable y que nos documentemos y nos, pues realmente sepamos qué es lo que vamos a hacer, que vaya más allá de una simple recomendación, sino entender qué es lo que voy a hacer, qué va a pasar en mi cerebro, cómo debo actuar, qué sí, qué no, para poder como quitar, como decía Lore al inicio, todos esos estigmas y todos esos tabúes que hay detrás de estos temas. Entonces la idea es poder ir generando este tipo de espacios para poder capacitarnos referente a esto y pues que si tienen preguntas, nos lo pueden hacer directamente en el Instagram de Contacto Interior, pueden contactar a Lore, me pueden contactar a mí, bueno, que estamos abiertas para poder responder todas las inquietudes y todas las dudas que tengan frente al tema. Muchas gracias, Lore, por el espacio y a todos A los que ti, se muchas conectaron. gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron también. Gracias, Ana. Y bueno, y para finalizar, esto también lo hacemos tanto por la seguridad de todas las personas como por el beneficio también de los psicodélicos, que son sustancias que son muy útiles, que pueden ser muy útiles para la sociedad. Y si no se hace un buen uso de ellas, pues no vamos a poder lograr que se pueda Que hacer, legalicen. ajá, que se legalicen, sino que cada vez se van a seguir estigmatizando si no se hace un buen uso y siguen apareciendo historias por usos irresponsables, pues entonces va a ser más difícil poder acceder a estas sustancias que de verdad pueden transformar vidas y ayudar a muchas personas. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos y nos vemos en otro espacio. Muchas gracias, feliz noche. Y noche, chao.